Que el Señor les bendiga. Aprovecho para felicitar a todas las madres que están entre nosotros en esta mañana. Ciertamente ese himno que acabamos de escuchar es un tremendo himno, es una tremenda canción. Eso es el Evangelio, ese glorioso intercambio en el que el Señor nos da su justicia perfecta y Él carga sobre Él en su cruz nuestros pecados. Vi que el hermano León estaba a un lado ahí. No sé si estaba evaluando este grupo de jóvenes, si quizás es un ñapiti versión .2 o 0.2. Algunos de ustedes que han estado en el pasado en la iglesia quizás recordarán ese nombre. Pero lo importante es alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Esta semana que pasó, un pequeño reporte, en la gracia de Dios estuvimos en Moca y Villatrina, el hermano Orestes y yo y otros hermanos de distintas iglesias, también el hermano Juan y su hijo nos estuvieron acompañando el jueves pasado en el operativo médico que tuvimos en la iglesia de Villatrina y en la iglesia de Moca, y por la gracia de Dios pudimos atender a más de 750 personas, mostrándoles el amor de Dios a todas estas personas por medio del cuidado de la salud, dándoles medicinas, dándole atención, escuchándoles, pero sobre todo compartiendo con ellos el mensaje del Evangelio. Así que el Señor nos dio una tremenda oportunidad esta semana pasada de compartir el Evangelio con estas personas. El hermano Henry, el hermano Miguel, los pastores de Villatrina y de Moca, tienen mucho trabajo por delante. Así que estemos orando por ellos para que el Señor se glorifique por medio de la predicación de su palabra en esta semana que pasó y por medio de este operativo médico. Como pastor y predicador, es mi tarea principalmente exponer fielmente la palabra de Dios. Y para utilizar una frase que se utilizó en el día de ayer en la conferencia de Por Su Causa, desempacar versículo por versículo la palabra de Dios de forma tal que el pueblo de Dios pueda apreciar la gloria de Dios y pueda apreciar su plan redentor. Y es precisamente en fechas como estas en las que nosotros celebramos el Día de las Madres o quizás la Independencia o quizás cualquier otro día festivo, pero de manera particular este Día de las Madres, que nosotros los predicadores podríamos vernos tentados a preparar un mensaje que tenga el propósito de exaltar a las madres. Y podríamos correr el peligro de nosotros desviarnos de lo que es el llamado que tenemos, de proclamar la verdad de la palabra de Dios con el propósito de que Dios sea exaltado. Pero gracias a Dios que Él nos ha dejado en su palabra, nos ha dejado muchos pasajes en los cuales nosotros encontramos madres que están llevando a cabo la obra de Dios. Madres que Dios mismo ha utilizado para llevar a cabo su plan redentor y, en otras palabras, para buscar glorificar su nombre. Y precisamente en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un pasaje que no es forzado por mi parte, que lo estoy presentando para exaltar a las madres, sino que precisamente el Señor lo ha dejado allí con el propósito no solo de reconocer la labor de las madres, sino con el propósito de que, como el resto de las Escrituras lo presenta, su nombre sea glorificado. En esta mañana yo quiero contarles la historia de una madre en el Antiguo Testamento, cuyo nombre significa Jehová es glorioso. ¿Quién sabe cuál es ese nombre? Jehová es glorioso. El nombre
de esta madre es Jocabed. Y es el primer nombre en las Escrituras que utiliza el nombre de Dios Jehová dentro de su nombre para formarlo. Y precisamente, vuelvo a repetir, el nombre significa Jehová es glorioso. Y ya les he dicho lo que significa el nombre, ya les he dicho el nombre Jocabed, pero es posible que algunos de nosotros todavía no sepamos de quién estamos hablando. ¿Quién fue Jocabed? Jocabed fue la madre de Moisés. Y les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer en esta mañana los primeros 10 versículos de este capítulo. Y una vez más, aunque ciertamente haremos énfasis en esta mujer Jocabed, en esta madre que se presenta en este texto, nos daremos cuenta que el propósito de este texto no es tanto resaltar la gloria, el gran nombre de Jocabed, sino resaltar la gloria y la honra de nuestro Señor. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice allí la palabra de Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana nosotros te alabamos a ti y bendecimos tu nombre, dándote gracias, Señor, por tus bendiciones en favor nuestro. Dándote gracias en primer lugar por tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Salvador. Dándote gracias, Señor, por tu palabra, que es luz a nuestros caminos, por medio de la cual, Señor, nosotros podemos apreciar cómo tú llevas a cabo tu plan redentor. Y es precisamente en tu palabra que nosotros vemos cómo tú utilizas madres para llevar a cabo tu plan. Y por lo tanto, Señor, nosotros rogamos que al abrir tu palabra en esta mañana y al considerar este texto, nosotros podamos apreciar, Señor, cómo las madres, pero no solamente las madres, sino todos nosotros podemos llevar gloria y honra a tu nombre por medio de nuestras vidas. Padre, que tu palabra, tu Santo Espíritu, hablen a nuestros corazones en el día de hoy y que nosotros no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que también seamos hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. ¿Y quién se atreve a tener hijos en tiempos como los que estamos viviendo? Tristemente, esta es una frase que muchas mujeres dicen,
o que muchas parejas dicen. Y aunque quizás no lo expresen con su boca, sus acciones, los resultados de sus acciones nos dicen que tienen este tipo de pensamiento. Vemos parejas o quizás mujeres que por un deseo de avanzar en su carrera profesional o por mantener su independencia, han decidido de manera consciente y de manera tajante: no, yo no voy a tener hijos. No quiero nada que importune mi vida. Quizás hay otras mujeres que al ver la situación moral desastrosa en la que nosotros nos encontramos hoy día, podrían decir: pero ¿y a quién se le ocurre tener hijos en estos tiempos? Eso sería injusto para ellos. Sin embargo, esta manera de pensar va totalmente en contra de la voluntad expresada por Dios en su palabra, tanto para el hombre como para la mujer, donde nosotros vemos en las Escrituras cómo es el deseo de Dios, cómo es la voluntad de Dios, que el hombre y la mujer se multipliquen, se fructifiquen sobre la tierra. Es prácticamente natural, es instintivo para toda mujer querer ser madre. Y la historia que hemos leído en la mañana de hoy se encuentra dentro de un marco histórico en el que, si había quizás razón para dudar o para decir: mira, yo por ahora no voy a tener hijos, ese era un momento. Porque usted ve, en el primer capítulo del libro de Éxodo, nosotros nos encontramos con que ya José había salido del escenario. Ustedes recuerdan al final del libro de Génesis cómo Dios utilizó a José de manera especial, este hijo de Jacob, para preservar la vida a Jacob y su familia, para preservar el plan redentor de Dios, y juntamente con eso a toda una nación y posiblemente muchos otros pueblos se beneficiaron de la administración que José tuvo con los productos del campo en Egipto. Y gracias a esto, cuando llega la familia de José, llegan los hijos de Jacob a Egipto, ellos están en cierta forma en una posición privilegiada, protegidos por José, protegidos por el mismo faraón. Pero ya han transcurrido aproximadamente unos 400 años. Y ciertamente el Señor había bendecido grandemente a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque una vez más Dios está cumpliendo la promesa que había hecho a Abraham y a sus descendientes, Isaac, Jacob, José, todos estos hebreos. Así que el Señor cumple su promesa. Y en la medida que va cumpliendo su promesa, este pueblo, estos hebreos, se van aumentando al grado tal que, como vemos en el capítulo 1, los egipcios empiezan a tener temor. Tanto así que el nuevo faraón decidió levantar unos impuestos especiales, gravar a los hebreos con ciertos impuestos para ellos poder edificar sus ciudades. Pero vemos que esto no fue suficiente, sino que más adelante, en los versículos 13 y 14 del capítulo 1, Faraón y el pueblo egipcio hacen de los hebreos esclavos y los oprimen, trabajando en el campo, trabajando en la construcción de todos estos edificios. Así que ese tiempo de privilegio de los hebreos ya estaba pasando. Los egipcios, y como describe el versículo 10, me parece que es, o el versículo 8, el nuevo faraón, que no conocía quién era José ni todo lo que había hecho por el pueblo de Egipto, estaban oprimiendo ahora a los descendientes de Abraham, de Jacob, de Isaac, de José. Pero a pesar de toda esta opresión, el Señor seguía bendiciendo a su pueblo. ¿Cómo los bendecía? Bueno, porque ellos estaban multiplicándose. El pueblo, el número del pueblo estaba creciendo. Estaban teniendo muchos hijos.
Y para remediar el peligro de la gran multitud de hebreos que podía representar un peligro para los egipcios, el faraón dijo o mandó a decirle a las parteras que cuando estuvieran dando a luz las hebreas, ¿qué debían hacer ellas? Identificar el sexo del bebé que estaban haciendo, y si era varón, debían matarlo ahí inmediatamente. Pero conocemos la historia y vemos que las parteras prefieren temer a Dios antes que a Faraón. Y por esto el pueblo sigue creciendo y la situación se pone tal que Faraón dice, mira, si están recién nacidos y están vivos, todos los varones recién nacidos, lo que vamos a hacer es que los vamos a tirar al río. Imagínense ustedes lo que una madre debía sentir, lo que una mujer debía sentir. Para ese tiempo no había sonografía. Y durante todo el embarazo, la angustia de saber, óyeme, ¿será varón, será mujer? Obviamente querían por un lado que fuera mujer o que fuera una niña para que no corriera el peligro de perder la vida, pero por otro lado también querían que fuera un niño por la esperanza, por la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel. Y sin embargo, en medio de todo esto, la angustia de estas madres, que al momento de nacer sus hijos, si eran varones, iban a ser echados al río. Así que piense por un momento. Si había un lugar en la historia, si había un momento en la historia en el que una mujer, quizás de manera consciente, con sentido común, podría llegar a la conclusión, mira, este no es un buen momento para tener hijos, era en ese momento. Sin embargo, en la historia que nosotros hemos leído, encontramos una madre cuyo nombre significa Jehová es glorioso. Una madre que procura glorificar a Dios por medio de su vida, por medio de su rol como madre. Y a pesar de que todo parecía contrario, a pesar de las situaciones en contra de ella y en contra de todo el pueblo de Israel, ella decide cumplir con el rol que Dios le había asignado. Es interesante que al nosotros leer el capítulo 2, estos primeros 10 versículos, nosotros nos damos cuenta de que el escritor no hace una gran fanfarria de la mujer que sería el libertador humano, la mujer que sería la madre del libertador, entre comillas, humano del pueblo de Israel. Sabemos que Dios es quien libra a su pueblo, pero Dios utilizó a Moisés para librar a su pueblo. Y si usted nota en estos 10 versículos que leímos, no encontramos ni el nombre del padre de Moisés, ni el nombre de la madre de Moisés. Solamente venimos a conocer en el capítulo 6, versículo 20, dentro de un gran listado de nombres, que allí se encuentra el nombre del padre y de la madre de Moisés, Amram y Jocabed. Y el punto es que a pesar de que su nombre es Jehová es glorioso, y a pesar de que ella tenía una posición importante cumpliendo su rol como la madre de este libertador humano del pueblo de Israel, lo que se procura por medio de la historia bíblica y por medio del texto bíblico es que Dios sea glorificado. Algunas cosas que podemos apreciar en esta historia de Jocabed. Una vez más, al leer el versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. A pesar de todas las circunstancias adversas y negativas en contra del pueblo de Israel, en contra de los hebreos, aquí vemos que ellos seguían viviendo en cierta manera, en lo que podían de una manera normal, confiando en el Señor, cumpliendo con la voluntad del Señor. Y vemos que un hombre de Leví y una mujer de Leví se casan, conciben y da a luz esta mujer. ¿Y qué podemos apreciar de esto? Y es que es una mujer que obviamente el texto no nos dice cómo
se estaban manejando las demás mujeres en ese tiempo, si habían algunas que decidieron de manera consciente, mira, como la situación está tan difícil, vamos a no tener hijos en este momento. El texto no nos dice eso, pero si nosotros lo aplicamos a nuestro tiempo y lo que es el sentido común, uno podría decir, bueno, que esta es una mujer que a pesar de su entorno, a pesar de su cultura, a pesar de lo que quizás el sentido común le dijera, ella sigue con el patrón divino de la mujer. Y es que ella se casa, tiene hijos, cumpliendo con la voluntad del Señor. Fue y tomó por mujer, concibió y dio a luz un hijo. Pero ¿qué más podemos apreciar en esta historia? Vemos que en el versículo 2 dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Toda madre cree que su hijo o su hija es la más bonita que hay. ¿Verdad que sí? Y a pesar de que acaba de nacer y quizás está todo achinado y quizás todavía no lo han limpiado bien, cuando se lo ponen ahí al lado de la cama, la mamá piensa, óyeme, esto es lo más hermoso que hay. Y de manera natural, de manera instintiva, ama a su hijo, ama a su hija. Y esto es lo que ocurre aquí con Jocabed. Ella da a luz a Moisés, lo ve y ¿qué dice? Óyeme, qué hermoso, qué hermoso. Y se le activa ese instinto natural por cuidar de su hijo. Recuerden que Faraón y todo su ejército y todos estos egipcios estaban pendientes de que si nacía un niño varón masculino, ¿qué tenía que pasar? Tenían que echarlo al río. Pero el instinto de esta madre, ¿qué es? No, yo quiero cuidar de mi hijo, yo quiero proteger a mi hijo. Anoche como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, quizás ustedes sintieron la lluvia y sintieron todos esos truenos. ¿Y qué pasa generalmente cuando empieza a llover y empieza a tronar con nuestros hijos? Se despiertan y efectivamente hubo uno en mi casa que se despertó y vino rápidamente al cuarto y se metió en la cama. Yo fui a ver cómo estaban los otros dos y cuando me regreso a la cama, ahí veo que él está acurrucadito con su mamá, sintiéndose protegido de esos truenos y de ese ruido que le traía temor. Y una vez más, a pesar de quizás la incomodidad y las patadas que pudiera dar ese individuo, la mamá de ese niño lo acurrucó, lo cuidó, lo protegió de esos truenos. Así que eso es lo normal, eso es lo que las madres hacen de manera natural. Ese es su instinto, cuidar a sus hijos. Y esto es lo que vemos que Jocabed está haciendo con su hijo, tanto así que a pesar del edicto del faraón, a pesar del decreto del faraón, que había que matar a esos niños, ¿qué hace ella? De acuerdo al versículo 2, le tuvo escondido 3 meses. Y esto nos lleva a considerar otro aspecto de esta mamá, no solamente el cuidado que esta mamá tenía, sino que esta era una mamá arriesgada. ¿Y por qué digo arriesgada? Bueno, dice aquí que ella le escondió por 3 meses. Y yo no sé bien qué significa eso de esconder por 3 meses. Porque ustedes que han tenido niños y que tienen niños quizás todavía de menos de 3 meses, es como un poquito difícil esconder a un niño. Especialmente por las noches, cuando estamos durmiendo y los vecinos están durmiendo y si usted vive en un apartamento que quizás una ventana está al lado de la otra ventana, la ventana del cuarto de su hija está al lado de la ventana del vecino, su vecino le hacen saber, óyeme, ese niño tiene unos pulmones fuertes. Y yo me imagino que Moisés podía gritar o sabía gritar, así que es un poquito difícil uno pensar cómo era que esta mujer estaba escondiendo a su hijo. Pero ella toma riesgos por cuidar a su propio hijo.
porque no quiere que nada malo le pase a su hijo. Y una vez más, eso es algo natural en las madres. Pero donde yo quiero llegar en la historia en esta mañana es cuando estamos aquí en el versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Al final de cuentas, por más que Jocabed quisiera cuidar de su hijo, por más riesgos que ella tomara en proteger a su hijo, en esconder a su hijo, iba a llegar el momento en que su único recurso era confiar en la soberanía y en el cuidado de Dios. Y es confiando en este Dios que ha bendecido a su pueblo Israel, es confiando en este Dios que a lo largo de la historia ha estado cumpliendo con su pacto, ha estado cumpliendo con sus promesas al pueblo de Israel. Es confiando en ese Dios que ella es diligente y, como vemos en el versículo 3, hace una arquilla de juncos, le pone la brea y la idea es que hace como si fuera una arca pequeña, una canasta pequeña, y le pone un tratamiento impermeabilizante para que el agua no penetre, para que la pequeña arca canasta pueda flotar en el río, y la coloca en el río. Y desde lejos, la hermana de Moisés, Miriam, está velando para ver qué iba a pasar con Moisés. Y aquí hay un par de observaciones que yo quisiera hacer. En primer lugar, es interesante el medio que utiliza Jocabed para cuidar de su hijo. ¿Qué se inventó ella? ¿Qué se ideó ella para proteger a su hijo? Un arca. Y vamos a ver, si recordamos la historia, ¿quién en el pasado había usado un arca para proteger a los suyos? Nada más y nada menos que Dios, nuestro Padre Celestial, para proteger a los suyos, para proteger a Noé y sus hijos. Le había dicho a Noé, mira, estas son las especificaciones del arca que tú vas a hacer, para que todo aquel que esté escuchando el mensaje, todo aquel que esté escuchando el anuncio, todo aquel que crea la palabra de juicio que yo estoy enviando por medio de ti, pueda ser salvo entrando a esa arca. Y algo importante, hermanos, que nosotros debemos recordar al estudiar el Antiguo Testamento y al considerar la palabra de Dios, es que las historias que encontramos aquí, si bien es cierto, tratan con personas reales, en situaciones reales, no se trata de situaciones y de personas y de casos aislados, como si fuera una colección de historias que tenemos en el Antiguo Testamento, sino que cada una de estas historias está entrelazada una con la otra. Cada una de estas historias es parte de una gran historia que Dios viene relatándonos en las Escrituras. Y es la historia de la salvación. Es la historia del plan redentor de nuestro Dios para con nosotros, hombres y mujeres pecadores. Y es interesante nosotros ver aquí cómo esta historia de una madre cuyo nombre no se menciona en este texto, sino que más adelante, cuidando a su hijo, arriesgándose por su hijo, busca la manera de proteger a su hijo, aquel que sería, vuelvo a repetir, el libertador humano, el instrumento que Dios utilizaría para librar a su pueblo Israel de Egipto. En otras palabras, en esta arquilla, como dice el versículo 3, nosotros podemos apreciar el cuidado soberano de nuestro Dios para con su pueblo. Y cómo esta madre, a pesar de las adversidades, a pesar de lo difícil que estaba en ese tiempo, el Señor en su gracia le dio a esta madre la idea de cuidar a su hijo de esta manera.
de hacer esta arquilla con esos juncos, de ponerle, de calafatear con asfalto y con brea, colocarle eso alrededor de la canasta para que pudiera estar allí flotando en el río. Así que esa primera observación nosotros tenemos que hacerla y ver cómo en esta historia particular de una madre con su hijo nosotros podemos recordar la salvación de Dios para con la humanidad por medio de Noé en esa gran arca, pero una vez más recordándonos que al final de cuentas no es solo la historia de Noé, no es solo la historia de Moisés, sino que es esa gran historia de cómo Dios en su gracia y misericordia está buscando rescatar y salvar a los pecadores como nosotros. De eso es que se trata la historia de la Biblia. Pero otra cosa que podemos apreciar, la vemos allí en el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Para ver lo que le acontecería. Miriam, la hermana de Moisés, cuyo nombre también conocemos en Éxodo capítulo 6, estaba ahí a la orilla del río velando por su hijo, por su hermano. Pero no era solamente Miriam que estaba velando, no era solamente Jocabed o Aram, no, Dios estaba velando también por el mismo Moisés. Muchas veces nosotros vemos situaciones que ocurren en nuestra vida y pensamos, óyeme, qué coincidencia. Y al leer este texto uno podría decir, óyeme, qué coincidencia que justamente en el tiempo en el que la hija de Faraón iba para el río a lavarse, justamente en ese momento es que a la mamá de Moisés se le ocurre mandar a Miriam para el río y colocar a Moisés allí. Justamente en ese momento las doncellas de la hija de Faraón, como dice el versículo 5, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y noten que no fue que escuchó más adelante que se dice que Moisés estaba llorando, sino que aquí lo que se nos dice es que ella lo vio. Y el material con el que fue hecho esta arquilla era de los mismos juncos que crecían a la orilla del río. Qué coincidencia que ella pudo distinguir entre esos juncos que eran naturales y que estaban ahí en el río y esa canasta que había hecho, esa arquilla que había hecho Jocabed. Y qué coincidencia que entonces ella al verla y se siente como curiosa, oye, ¿y qué será esto? ¿Cuántos de nosotros no estamos en una playa o en un río y vemos cosas que quizás nos llaman la atención, pero no nos atrevemos ni siquiera a tocar, pensando que puede ser basura o algo que pueda contaminarnos? Y el versículo 7 dice, entonces el versículo 6 dice, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, ¿qué dijo? De los niños de los hebreos es este. ¿De quién estamos hablando aquí? De la hija de Faraón. Por más perdida que ella pudiera estar en todo su glamour real, yo estoy seguro que ella había escuchado o se había enterado de las atrocidades que estaban ocurriendo por esa orden que su padre, el faraón, había dado, mandando a tirar al río, mandando a matar niños perfectamente saludables, niños de meses, de días. Y es la hija de Faraón que encontramos aquí. Y qué coincidencia o qué cosa que la manera de ella reaccionar no fue déjame yo aprovechar y cumplir con la orden de mi papá y ahogar a este niño, sino que cómo reacciona ella, cómo dice el texto. Dice el versículo 6, y teniendo compasión de él. Mis hermanos, al nosotros ver todas estas supuestas coincidencias, una detrás de la otra, yo creo que nosotros que conocemos la palabra de Dios y conocemos del poder de Dios y de la soberanía de Dios, podemos afirmar que no fue por coincidencia que la mamá de Moisés, que Jocabed en ese momento hiciera esa canasta, esa arca para mandar a Moisés en ese momento
en el momento preciso que la hija de Faraón iba a pasar por allí, en el lugar preciso, y teniendo pendiente, paseándose por ahí, poder distinguir entre los juncos, esos juncos de manera particular, y que ella pudiera reaccionar con compasión. Eso nos demuestra a nosotros que Dios estaba velando también por Moisés, que Dios estaba velando por Jocabed, que Dios estaba velando por su pueblo Israel. Y si seguimos con la historia, Dios estaba velando en ese momento por nosotros también. Así que por medio del arca, la ilustración del arca, recordando la salvación que Dios había ya obrado en Noé por medio de un arca y aquí por Moisés, nosotros podemos ver el cuidado soberano de Dios. Por medio de todos estos eventos que transcurrieron uno detrás de otro en los momentos específicos, en el lugar específico, con la persona específica, nosotros podemos ver que no era solamente Miriam, no era solamente Jocabed que estaban velando por Moisés, sino que Dios estaba velando por el hijo de Jocabed. Quiero terminar en esta mañana con algunas reflexiones o conclusiones de cómo Jocabed, cuyo nombre, vuelvo a repetir, significa Jehová es glorioso, cómo esta madre promueve la gloria de Dios. Y cómo tú hoy día como madre también puedes promover la gloria de Dios. Como madre tú promueves la gloria de Dios cuando tomas la decisión de tener hijos aún en tiempos difíciles. Porque no dependes de la prosperidad de los tiempos, sino que tú dependes de aquel que abre caminos para tu bienestar. Aunque la cultura, aunque nuestra sociedad hoy día esté promoviendo, mira, no tengas hijos, eso va a ser un obstáculo para tu avance, eso va a ser un obstáculo para ti como mujer o para ustedes como matrimonio. No tengan hijos, sean felices, vivan su vida bien, prosperen, hagan todo lo que ustedes quieran, sean independientes. No, el Señor nos dice que es su propósito que nosotros podamos multiplicarnos, fructificarnos sobre esta tierra. Y cuando tú sigues la voluntad de Dios, a pesar de lo que la cultura de este mundo esté promoviendo, cuando tú confías en que es Dios que va a abrir caminos para ti y no lo que tú puedas conseguir por ti mismo, de esa manera tú promueves la gloria de Dios. Pero también tú como madre dejas ver la gloria de Dios cuando valoras la vida de tu hijo, aún en medio de una cultura en la que se promueve el aborto, ya sea por comodidad o por conveniencia, porque tú prefieres una vez más hacer caso al plan y diseño de Dios en vez de la ideología del mundo que presenta como sabiduría o como sentido común el no tener hijos. Como madre tú promueves la gloria de Dios cuando proteges y cuidas la vida de tu hijo, aun cuando eso pone en riesgo tu propia vida. De esa forma, tú muestras el amor sacrificial de Dios para con nosotros. El viernes en Moca, ya prácticamente estábamos terminando, yo estaba en el área de registro, anotando a algunas personas que estaban llegando, cuando de repente veo que al lado de mí empiezan a llegar algunas enfermeras y hay una de las doctoras dominicanas o la doctora dominicana que nos estaba acompañando. Veo que se están como congregando ahí al lado de mí y yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Ya nosotros estamos terminando. Y cuando veo que hay una señora sentada en una de las sillas plásticas que teníamos allí y en sus brazos y cargada en sus piernas, sentada en sus piernas, estaba una niña como de 15 años aproximadamente, 15, 16 años, que ella había traído en un motor, el chofer del motor, ella y la niña cargada en sus brazos,
porque esta niña desde pequeña, no sé si fue que nació o desde pequeña tuvo, creo que un derrame cerebral y estaba prácticamente paralítica. Y ella tenía algunos problemas en ese momento que la llevaron a que fuera allí al operativo médico. Y realmente nos impactó mucho cómo esta madre, que quizás tenía algunos 40, 50 años, se veía desgastada, se veía cansada, pero a la vez contenta de que su hija estuviera viva. Y contaba historias de situaciones que ella había vivido y cómo ella tenía que literalmente echarse al hombro a su hija, que quizás era prácticamente del mismo tamaño que ella, con tal de cuidar, de proteger a su hija. Y eso, mis hermanos, nos muestra a nosotros, eso es un testimonio, eso es un reflejo del amor sacrificial que Dios muestra y ha mostrado para con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando tú cuidas a tus hijos y te desvelas en la noche y no puedes dormir y quizás le das de tu comida para que ellos puedan comer o quizás te privas de ciertas comodidades que tú quisieras tener, eso le enseña a tus hijos el amor sacrificial que Dios ha tenido para con nosotros. Pero por último, como madre, tú exaltas, promueves la gloria de Dios. Cuando tú reconoces que al final de cuentas, el bienestar tuyo y el bienestar de tus hijos están única y exclusivamente en las manos de Dios. Jocabed hizo lo imposible por esconder a su hijo, por guardar a su hijo, por proteger a su hijo. Jocabed al final hizo esta arca, hizo esta canasta y lo colocó allí en el río, simplemente confiando en el cuidado soberano de Dios, a ver qué acontecería con su hijo. Y hermanas, madres, es posible que usted tenga alguna situación con uno o más de sus hijos, en la que ya usted no sabe qué es lo que va a hacer con sus hijos. Quizás es alguna situación de salud y usted ha visitado todos los médicos y usted ha gastado muchísimo dinero en medicina y usted ha hecho lo imposible por el bienestar de sus hijos. Pero recuerden, mis hermanas, que al final de cuentas usted no está sola velando por el bienestar de sus hijos. Dios cuida de nosotros. Dios nos ha mostrado en su palabra su cuidado soberano sobre su pueblo. Y así como Él cuidó de Moisés, así como Él dio esta paz a Jocabed y a la familia de Jocabed con el cuidado de Moisés, de la misma manera Dios va a cuidar de nuestros hijos. Pero quizás no es un asunto de salud, quizás es un asunto de rebeldía, o quizás un asunto de indecisión de qué va a estudiar o qué trabajo va a tener o con quién se va a casar mi hijo, mi hija. Al final de cuentas, mis hermanas, madres, recuerden lo bueno que es saber, la paz que trae a nuestras almas saber que Dios es quien está en control, que Dios tiene un cuidado especial sobre nuestros hijos. Y es muy importante tener presente, mis hermanos y mis hermanas, que al final de cuentas la historia no termina necesariamente con que nuestros hijos sean exitosos porque escogieron una buena profesión. Quizás la historia no termina con la salud de nuestros hijos, pero el Señor nos promete algo muchísimo mejor. Y es la vida eterna en Cristo Jesús. Y si hay algo que nosotros podemos dar a nuestros hijos, es precisamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto, mis hermanas y hermanos todos,
que al final de cuentas la historia, recuerden que no es sobre Jocabed. La historia no es solamente aquí sobre esta madre valerosa, esta madre que buscaba glorificar a Dios por medio de su vida. Cada uno de nosotros, ya sea que usted sea madre o no, ya sea que usted sea mujer o hombre, cada uno de nosotros, al igual que Jocabed, podemos tener esa certeza de que Dios tiene un plan, de que Dios está velando por nuestras vidas. Y que así como Él fue cumpliendo con la promesa y el pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José y sus descendientes, y a pesar de la adversidad y a pesar de lo difícil que se veía la situación allí, Él cuidó de su pueblo. Y ese mismo Dios que cuidó de Jocabed y de Moisés es el mismo Dios a quien nosotros servimos. Es el mismo Dios a quien nosotros cantamos y adoramos. Es el mismo Dios en quien debe estar puesta nuestra confianza. Por lo tanto, si bien es cierto el título de la prédica es Madres que glorifican a Dios, la exhortación no es exclusiva para madres. En la medida que tú y yo podemos apreciar que Dios está velando por su pueblo, tú y yo también podemos confiar en ese tierno cuidado, en ese tierno amor que Dios tiene para con sus hijos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias por la historia de Jocabed, esta madre cuyo nombre significa Jehová es glorioso. Y cómo ciertamente su historia, o en su historia nosotros podemos apreciar tu gloria, Señor. Rogamos que asimismo nosotros en nuestra vida, por medio de nuestra confianza en ti, Señor, podamos honrarte y glorificarte. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.